¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Tribunal rebaja fianza a don Miguel y sale en libertad. Miguel Ángel González Varela, de 60 años, acusado de asesinar a tiros al presunto agresor de su hija, quedó en libertad provisional luego de que el Tribunal de Arecibo le redujera la fianza de $200,000 a $60,000. González Varela enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, tras ultimar a Wisler Yaret Rancés Galarza, de 21 años, frente al edificio A12 del residencial Manuel Seno Gandía. Minutos antes del crimen, Galarza supuestamente había golpeado brutal a su pareja, quien es hija del acusado. El Departamento de Justicia no se opuso a la solicitud de rebaja de fianza presentada por la defensa, lo que facilitó su liberación tras el pago de la suma ajustada y también al apoyo popular que ha recibido, ya que le abrieron un GoFundMe y en menos de un día llegó a los $50,000. El acusado se había entregado voluntariamente a la policía tras los hechos, admitiendo su responsabilidad. El caso ha generado debate en la opinión pública entre quienes ven a González Varela como un padre protector y quienes subrayan que nadie debe tomarse la justicia en sus manos. Es verdad que nadie puede tomarse la justicia en sus manos, pero esto es solo el reflejo de la impotencia que siente el pueblo ante esta epidemia de abusos y de asesinatos en contra de la mujer. Miguel es solo uno que tomó la iniciativa. Si estas autoridades no se ponen las pilas con estos abusadores, ya sea endureciendo las leyes o no sé, haciendo que este caso se puede repetir. Y también, por favor, mujeres, los títeres no son la mejor opción. Diario vemos 5 y 6 casos de abuso de pareja que les dan golpes y todos los individuos tienen la misma apariencia. La mayoría tienen récord criminal, la mayoría son títeres o aspirantes a títeres. Entonces, por eso pasan estas situaciones. Vamos a saber elegir, porque este caso es solo uno de los muchos que se pueden ir repitiendo ante la epidemia de asesinatos y violencia en contra de la mujer. Se sigue investigando el caso. Familiares alegan que el joven asesinado por su ex suegro en la noticia viral planeaba entregarse a las autoridades. Durante la mañana del pasado sábado, un joven identificado como Wisler Yaret Rancés Galarza, de 21 años, fue asesinado a tiros por su ex suegro, quien responde al nombre de Miguel Ángel González Varela, de 60 años, frente al edificio donde residía en el residencial Manuel Seno Gandía en Arecibo. Según declaraciones ofrecidas por una prima del occiso, el joven se encontraba en proceso de entregarse a las autoridades tras haber agredido físicamente a su expareja, Kischalis González Pérez. La mujer explicó que el joven le había dicho que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos y que el propio González Varela le ofreció llevarlo a la estación policial. Sin embargo, cuando el joven se disponía a subir al vehículo, el señor sacó un arma y le disparó. El joven fue transportado por paramédicos a un hospital cercano y posteriormente referido al Centro Médico de Río Piedras, donde fue declarado muerto a eso de las 5:25 de la madrugada por la doctora Nilda Soto. Luego del incidente, González Varela se entregó voluntariamente a la comandancia de Arecibo, donde declaró que actuó en defensa de su hija. Ante medios televisivos expresó: "Lo hice por mi hija y lo haría igual". La fiscalía radicó cargos criminales y el juez Rafael Lugo determinó causa para arresto, imponiéndole una fianza de $100,000 por cada cargo y vista preliminar para el 12 de julio. Pero en el día de hoy fuimos sorprendidos todos, ya que le bajaron la fianza
a $60,000 y salió en libertad, algo que ha hecho muy feliz al pueblo. La investigación está a cargo de los agentes Juan Montalvo y Edwin Calderón Torres, bajo la supervisión de la fiscal Yolanda Pitino Acevedo. Yo no estoy a favor de lo que el caballero hizo, pero estoy súper en contra de lo que el jovencito hizo y posiblemente venía haciendo. Porque recuerden, cuando una mujer llega a un hospital por violencia doméstica, o cuando se sabe que ella se lo dice a sus familiares, es porque ya ha pasado repetidas veces y la mujer no aguanta. Porque siempre todo empieza con un bofetón, un empujón y después piden disculpas. Ah, mi amor, que tú provocaste esto, que ya no vuelve a pasar. Yo quiero que los títeres y aspirantes a títeres que ahora se han vuelto abusadores de mujeres vean. Señores, a los padres le duelen sus hijos. Y sea cual sea la decisión que esa hija haya tomado, porque a veces ellas no son tan inocentes, porque se buscan sus problemas, eligen mal, eligen al peor. Al niño bueno, no, ese es un bobo. Vámonos con el títere, que se buscó un caso, que es bien bravo, que yo no lo puedo controlar, pero yo lo voy a controlar algún día, que me dio un bofetón y me empujó, pero eso no es nada porque yo lo amo y él me pidió perdón. Entonces, se repite y se repite y se repite hasta que llega la tragedia. Vamos a concientizarnos, señores. Haga lo que usted quiera con su vida, pero no meta a los demás y tampoco abuses. Que si tú tienes hijas, a ti no te va a gustar que la abusen. Este muchachito aprendió de la peor manera que a las mujeres no se le toca. Se sigue investigando el caso. Joven de 19 años es arrestado por agresión y robo a su expareja en Vega Alta. ¿Ven lo que les digo? Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón arrestaron a Ramón Rivera Méndez, de 19 años y residente de Vega Baja, acusado de varios delitos relacionados a un incidente de violencia doméstica ocurrido el pasado 29 de junio en la zona de Vega Alta. Según la investigación, Rivera Méndez presuntamente entró sin autorización a la residencia de su expareja, donde la agredió en el rostro, la amenazó con un cuchillo y le robó su teléfono celular. Posteriormente abandonó el lugar. Contra el imputado pesaba una orden de arresto expedida por el juez Juan Portel Maldonado del Tribunal de Bayamón por cargos de maltrato físico y psicológico, en violación al artículo 3.1 de la Ley 54, maltrato agravado y violación al artículo 3.2 de la Ley 54, portación y uso de arma blanca, así como en violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas 168, así como en violación al artículo 189 del Código Penal. El arresto fue diligenciado por el agente John Anable bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz Rivera. La jueza Imarí Cintrón Alvarado ordenó el ingreso del acusado a la cárcel regional de Bayamón, anexo 705, tras no poder prestar la fianza de $80,000 que le impusieron. Miren a otro aquí, abusando de las mujeres. Señores, ¿en qué momento nos convertimos en esto? ¿En qué momento pasamos de ser personas bravas? Y lo digo porque se ve que tiene como guille de ser calle. Antes eso era hasta impensable, ponerle la mano a una fémina. Estrellaban cosas, rompían cosas cuando había problemas, pero no le marchaban a una mujer, porque resulta que a ti te trajo al mundo una mujer. Y ese código era inquebrantable. Pero esos son los tiempos dorados que ya se fueron y posiblemente no vuelvan. Se sigue investigando el caso. Sujeto golpea a una mujer y termina preso en Bayamón. Joven de 19 años agrede a una víctima y le dañó el vehículo en plena calle, en Cantera. Le estoy diciendo, señores, estos títeres se volvieron locos todos. Todos. Un joven de apenas 19 años fue ingresado a prisión
luego de que agentes del precinto de Barrio Obrero, en conjunto con la Fiscalía, le radicaran varios cargos criminales por violencia doméstica y daños agravados. El imputado fue identificado como Joan Anuel Ferrer Hernández, y residente de San Juan, a quien se le acusó por maltrato en violación al artículo 3.1, maltrato agravado, y violación al artículo 3.2 bajo la ley 54, y por daño agravado en violación al artículo 199 del Código Penal. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de julio frente al colmado Cafetín Rivera, en el callejón El Rosal del sector Cantera. Allí Ferrer Hernández presuntamente agredió con las manos a una mujer, impactándole en la espalda y el rostro, lo que provocó que cayera al suelo. Luego le propinó varias patadas hasta que la víctima logró refugiarse en un vehículo Toyota Camry gris de una amiga. No conforme con la agresión, el joven comenzó a causarle daños al vehículo, rompiendo el cristal y afectando partes de la carrocería. El caso fue consultado por la agente Flor Rivera Carrasquillo con el fiscal de turno, quien instruyó la erradicación de cargos. La jueza María Hernández Calzada del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto y le puso una fianza de $22,000, la cual no fue prestada. Ferrer Hernández fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. ¿Ven lo que le digo? Hay una epidemia de abusadores. ¿De dónde están saliendo todos estos abusadores? Entonces, miren la ley. $22,000 de fianza. Gracias a Dios que ese sujeto está pelado y no tiene un peso. Porque $22,000 de fianza, yo creo que sale con menos de $200. Es increíble. Las autoridades van a tener que hacer algo. Y ustedes, mujeres, también van a tener que hacer algo. Se sigue investigando el caso. Arrestan a 4 personas y ocupan drogas en operativos en Bayamón y San Juan. Las autoridades continúan intensificando los operativos contra el narcotráfico en sectores del área metropolitana. En horas de la tarde del lunes, agentes de la División de Drogas Metropolitana del Negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron varias intervenciones en la zona policíaca de Bayamón y San Juan, resultando en el arresto de 4 personas y la ocupación de diversas sustancias controladas. En el residencial La Alhambra de Bayamón fue arrestado Jesús Rodríguez Ortiz, de 46 años, por presunta venta y distribución de drogas. Durante el arresto se le ocuparon cocaína, crack, marihuana y $66 en efectivo. En la barriada La Perla, específicamente en la calle Lucila Silva de San Juan, los agentes localizaron un alijo de 148 bolsas con cocaína, 12 bolsitas con marihuana y 81 pastillas, cuyo contenido será analizado por las autoridades. Mientras que en la calle Blanca de la barriada Figueroa fueron arrestados Carlos Daniel Belladares Díaz, alias Dani, de 39 años, y quien se encuentra bajo probatoria federal por narcotráfico, junto a John Rentas, alias Dálmata, de 30 años. A estos individuos se le ocuparon 100 bolsas de cocaína y $16 en efectivo. En la misma intervención fue arrestado Osbiel Carmona Rodríguez, de 22 años, a quien le ocuparon 42 bolsas de cocaína y $81 en efectivo. Las autoridades indicaron que durante el día de hoy los casos serán consultados con las fiscalías correspondientes y con agencias federales para la erradicación de los cargos pertinentes. Ahí es que me gusta que las autoridades no descansan en cuanto a los operativos, dándole duro a las drogas y dándole duro al menudeo y a los títeres. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.